Buenas tardes, les habla Edwin Alexander Perea, soy participante de la materia régimen de imposición tributaria sobre el patrimonio particular en el marco de investigación del posgrado o maestría de Derecho Tributario de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este caso, el día de hoy voy a hacerle una breve exposición sobre un trabajo que se realizó en la primera unidad de esta materia con respecto a una BDO en un cuadro comparativo que se realizó en cuanto al impuesto sobre la renta y el impuesto a los grandes patrimonios en la legislación venezolana y colombiana. Y bueno, para entrar en materia, resulta oportuno aclarar de que las administraciones tributarias de ambos países han realizado un esfuerzo en las últimas décadas a los fines de crear una cultura tributaria que permita la incidencia de mayor recaudación de impuestos o tributos. Ambos países son países monoproductores, en el caso venezolano son productores de materias primas, razón por la cual sus ingresos se veían estaban susceptibles al aumento o disminución de las cotizaciones a nivel internacional de esta materia prima, como específicamente en el caso venezolano, que en los últimos 100 años ha sido un país donde sus ingresos estaban en gran parte influenciados por los precios del petróleo. Igualmente en el caso venezolano, el caso colombiano, perdón, donde igualmente son un país productor de petróleo, como de café, oro, esmeralda, pero no lo hace esto susceptible a la fluctuación de los mercados internacionales. Entrando ya en materia, vamos a hacer una especie de bosquejo o de comparación con respecto a ambos impuestos, tomando en consideración en primer lugar el hecho imponible. Con materia de impuestos sobre la renta, en Venezuela el hecho imponible tiene supeditado los enriquecimientos anuales disponibles y obtenidos en dinero o en especie. En Colombia este impuesto se denomina impuesto a la renta, a diferencia del lado colombiano. Allí el hecho imponible está supeditado a todos los ingresos que tenga un contribuyente en el año que sean susceptibles de producir incrementos netos del patrimonio. Por otra parte, con respecto al impuesto al patrimonio particular, en Venezuela se denomina impuesto a los grandes patrimonios y viene a considerarse como hecho imponible sujeto de tributación el patrimonio neto de los sujetos pasivos especiales con un ingreso superior a los 150 millones de unidades tributarias. Tomando en consideración el valor de la unidad tributaria, que es equivalente a 9 bolívares, estaríamos hablando de 1.350 millones de bolívares o aproximadamente 21 millones de dólares. En este caso, en el lado colombiano, en la legislación colombiana, este impuesto se denomina impuesto a la riqueza, donde se grava de manera transitoria el patrimonio neto de los sujetos pasivos que sean superiores a 72.000 unidades de valor tributario. Tomando en consideración que la unidad de valor tributario es equivalente a 49.700 pesos, estaríamos hablando de un estimado de 3.600 a 3.800 millones de pesos o entre 900.000 a 1 millón de pesos dependiendo de la fluctuación del dólar en la economía colombiana. En ese orden de ideas, la base imponible. Con respecto a la base imponible en impuestos sobre la renta, las personas naturales en territorio nacional están obligadas a declarar este impuesto las personas que deben más de 1.000 unidades tributarias, 9.000 bolívares. Valdría la pena la acotación tomando en consideración pues, el índice inflacionario en los últimos años y el desfasamiento que ha tenido la unidad tributaria. Esto quiere decir que todas las personas que ganen 9.000 bolívares están obligadas a declarar un monto que relativamente todas las personas que están en edad económicamente productiva pues, o formen parte de la población de trabajo estarían obligados a declarar, a diferencia de la legislación colombiana en la cual están obligados a declarar a las personas que deben en 1.400 unidades de valor tributario o aproximadamente 70 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Aproximadamente de 17.000 a 18.000 dólares de ingresos anuales
o que tengan un patrimonio superior a las 4.500 VT. Con respecto a los sujetos pasivos, en Venezuela los sujetos pasivos con la obligación de declarar impuestos sobre la renta, estaríamos hablando de las personas naturales, las personas jurídicas, las compañías anónimas, las sociedades en nombre de colectivos, asociaciones, fundaciones y establecimientos permanentes. Y el impuesto sobre la renta, en la legislación colombiana, toda persona natural y jurídica que generen ingresos susceptibles de incrementos patrimoniales. Con respecto al impuesto al grande patrimonio, en Venezuela las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales por la Administración Tributaria Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que primeramente a la persona que sea susceptible de pagar este impuesto debe ser calificado como sujeto pasivo especial por la Administración Tributaria, es decir, con un procedimiento previo en el cual la Administración considera que sus ingresos son superiores a 2.500 veces mensuales o 30.000 veces anuales. Con respecto al impuesto al patrimonio, en la legislación colombiana son todas aquellas personas naturales, sucesiones líquidas y contribuyentes del impuesto sobre la renta. En cuanto a las tarifas aplicables, en Venezuela las personas naturales establecen en el artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta varias tasas progresivas dependiendo del ingreso del contribuyente. Pudiéramos estar hablando de 6, 9, 12, 16, 20, 24, 29 y 34%. Esto señalado en el artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. E igualmente en el impuesto a la renta en Colombia estaríamos hablando para las personas naturales también un impuesto progresivo que va desde el 0 al 39%. Con respecto a las personas jurídicas en Venezuela, estamos hablando desde el 15 hasta el 34%, establecido en el artículo 52 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y en el impuesto como persona jurídica en Colombia se grava el 35%, incluso pudiera llegar hasta el 39%. Con respecto a los grandes patrimonios, la ley habla de un 0,25 a un 1,5%, sin embargo, ahorita se está declarando un valor del 0,25%, siendo facultad del Ejecutivo Nacional establecer un aumento que, como dice la norma, solamente puede llegar hasta el 1,5%. En el impuesto a la riqueza, en Colombia se grava el 1% del total de la base imponible establecida. En el contexto internacional, o tomando en consideración el ámbito latinoamericano, pudiéramos decir que dentro de los parámetros, Venezuela se encuentra dentro de los parámetros a nivel latinoamericano. Sin embargo, existen países donde la tasa contributiva con respecto a impuestos sobre la renta es superior, tales como Chile, que es un 40%, Ecuador un 35%, México un 35%, sin embargo hay otros países donde la tasa es inferior, como Brasil, que es un 27%, Panamá, que es un 25%, o incluso Guatemala, que es un 7%. Con respecto al impuesto al patrimonio, la legislación venezolana establece una tasa de impuesto bastante atractiva por cuanto es del 0,25%, a diferencia de otros países en los cuales es superior, como España el 2,15%, Colombia, como mencionamos anteriormente, un 1%, Argentina 1,25% y Uruguay un 3,5%. Con respecto al ente recaudador, en Colombia el ente recaudador se denomina la División de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y en Venezuela el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT. Por último, valdría la pena acotar con respecto a la cultura tributaria, en este caso que es nuestra materia de interés, en el caso venezolano, estamos en total diferencia con nuestros pares latinoamericanos por cuanto la recaudación de impuestos a nivel nacional refleja aproximadamente entre un 7 y un 8%, a diferencia de otros países donde, como Colombia, refleja un 15% del Producto Interno Bruto, Chile el 18%, Perú el 14%, razón por la cual podemos afirmar que estamos en total desventaja por cuanto el suministro de ingresos a las arcas públicas todavía nos encontramos en desventaja con nuestros pares latinoamericanos.
Por último, bueno, quisiera agradecer su atención, esperando pues que esta exposición haya sido pues de interés de ustedes y que sea un aporte pues a los fines del estudio del impuesto sobre la renta, del impuesto a los grandes patrimonios, y en este caso pues quise hacer un estudio o un marco comparativo entre la legislación venezolana y colombiana. Agradezco enormemente su atención, esperando que sea de todo cada uno de ustedes este tema haya sido de interés, de provecho para sus futuras investigaciones. Muchas gracias.